Muy buenas noches, amados hermanos. El Señor nos continúe bendiciendo a todos en esta hermosa noche en que podemos congregarnos para adorar a nuestro Dios y oír su gloriosa palabra. En esta noche, pues, nos gozamos en saber de que ya la Semana Santa está por ahí y que esperamos realmente sea una Semana Santa para los santos del Señor, con el Santo de los Santos, el Señor nuestro manifiesto en medio de sus escogidos. Por lo tanto, sigamos orando mucho por esos días, porque deseamos realmente de parte del Señor una bendición grande. No nos reunimos ni queremos hacerlo para perder el tiempo, sino para aprovecharlo bien y que el Señor derrame de sus bendiciones. En esta noche vamos a buscar nuestras Biblias y leeremos en el capítulo 21 del Evangelio según San Lucas, lo 21 del Evangelio según San Lucas, y leeremos la palabra del Señor, comenzando en el verso 29, y dice así la palabra del Señor. También les dijo una parábola, el Señor Jesús les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndola o viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el consejo para nosotros: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, he aquí en esta noche ante tu presencia estamos, te damos gracias por tus bendiciones, oh Dios. Gracias por esta bendición de tener esta oportunidad de alabarte y glorificarte y de poder estar para escuchar tu palabra, Señor. Ahora te rogamos nos enseñes tu gloriosa palabra y nos edifiques a todos, Señor, en esta noche. Te lo pido, oh Dios eterno, en el nombre del Hijo de David, el león de la tribu de Judá. Amén, amén. Pueden sentarse. Vamos en esta noche a ponerle un tema a la plática de esta noche. Vamos a ponerle como tema: el verano está cerca. Como hemos leído aquí en la Escritura, tenemos nosotros que ver de qué se trata esta parábola, de qué Dios nos está hablando ahí, y entonces conocer el tiempo del verano y lo que significa el verano y lo que significa para nosotros saber acerca del verano. Dice que cuando viésemos ¿qué? Dice, mirad la higuera y todos los árboles. En la otra versión parece que dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus hojas se enternecen, sus hojas brotan y se enternecen, es probable que sea en otro de los evangelios donde lo explica de esa manera. Dice, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Y eso es cuando viereis a la higuera y todos los árboles. Y la higuera no es una higuera literal, sino que él está hablando en forma parabólica, y esas parábolas tipifican o representan ciertas cosas las cuales nosotros tenemos que ver y vigilar, para que cuando ya la higuera y todos los árboles, cuando ya veamos que brotan, dice, viéndola de vosotros mismos,
sabéis que el verano está ¿cómo? Está cerca. Ahora, la higuera representa a Israel, al pueblo de Israel. Y los demás árboles son los demás países, las demás naciones. Entonces, cuando viereis a Israel, ¿cómo? Dice, cuando ya brotan. ¿Eh? Israel, cuando brota Israel como una nación libre y soberana, entended que el verano está cerca. Y en el 1946 encontramos que Israel brotó, mundialmente brotó, como una nación libre y soberana, con su propia bandera, su propia moneda y, ¿qué más? Su propia dirección gubernamental y todas estas cosas. Entonces vemos que ahí brotó Israel como una nación libre y soberana y establecida completamente. Entonces también encontramos que cuando eso sucediera, el verano estaba ¿dónde? Estaba cerca. El verano no había comenzado, sino que estaba cerca. Y el verano, estar cerca, eso representa ¿qué? Dice así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca, ¿qué? El reino de Dios. Entonces, encontramos que la aparición del pueblo de Israel como una nación libre y soberana, establecida en el 1946, por ahí mayo, ¿qué fue? Mayo 7. Mayo 7, ahí, ¿qué pasó? Ahí fue establecido y ahí se levantó o brotó la higuera. Y ahí también, en esa misma noche, apareció el ángel del Señor, ¿a quién? A nuestro amado hermano Branham, y habló con el hermano Branham en ese mismo tiempo. Así es que encontramos que los dos pueblos corren paralelo, uno en lo espiritual y el otro en lo físico, en lo natural, en lo político. Así es que van corriendo paralelos. Así es que cuando las naciones se han dado cuenta que el pueblo de Israel tiene unas cuantas bombas atómicas, de 10 a 20 bombas atómicas, en lo literal, ¿cuántas tiene el pueblo escogido del Señor? Tiene unas cuantas bombas atómicas porque la palabra es una bomba atómica. Así es que, ¿cuánto de la palabra tiene los escogidos en esta hora? ¿Cuántos mensajes, palabra sobre palabra tiene? Pues ese es el número de bombas atómicas que tiene espiritualmente, que cualquiera que le lance al diablo lo destruye en la parte donde le caiga esa bomba. Así es que ellos han descubierto eso y por eso es que las demás naciones están temblando y por eso es que su enemigo hasta podría convertirse en su amigo. Imagínense, cuando un enemigo de una persona sabe que si le cae encima a esa persona va a tener problema y llévalas de perder, mejor es que sea amigo. Porque al ser amigo, pues se quita la preocupación de que en cualquier momento me puede caer encima y me puede destruir. Así es que como dos enemigos, no se sabe cuál es el primero que le cae encima al otro. Y siempre pasa que el más seguro que se encuentra es el más seguro que se encuentra también de la destrucción. Porque confía en lo que él es. Pero ahora cuando el enemigo de la higuera se ha dado cuenta que la higuera, después que brotó, pues tiene bastante y que puede tener problemas, pues no se sabe cómo de aquí para adelante caminen las cosas en cuanto a la amistad de los árabes con los hebreos. Lo que realmente nosotros desearíamos sería que vivieran tranquilos, si son primos hermanos. Los dos son hijos de Abraham. Uno por Sara y otro por Agar. Pero los dos son primos hermanos. O sea, no que primos hermanos de padre. De madre no, pero de padre sí. Así es que lo mejor que podríamos aconsejarle nosotros sería pórtense bien los unos con los otros. Cada uno de ustedes tiene la bendición de Dios. Unos tienen la bendición en cierta forma y el otro en cierta forma. Así es que estén quietos y pórtense bien y sigan hacia adelante mejor como amigos y no como enemigos. Aunque también en esa parte se está cumpliendo la palabra que dice que el hijo de la sierva perseguiría al de la libre. Pero la cosa es que la bendición grande está con él
de la libre. Y Dios levantó allí al pueblo de Israel la higuera y nos señaló a nosotros que cuando la viéramos allí establecida, la higuera rebeldecida, levantada, eso sería la señal para nosotros de que el verano estaría cerca. Ahora, si nosotros examinamos lo que es en realidad el verano, entonces nosotros sabríamos un poquito más con relación a lo grande de lo que Dios dijo ahí a través de labios humanos. Porque nosotros realmente tenemos que examinar la palabra para saber qué es el verano y qué es el reino de Dios y está cerca. Y una cosa es cuando está cerca y otra cosa es cuando llega. Una cosa es cuando el verano está cerca y otra cosa es cuando el verano llega. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es ir a la palabra del Señor y entonces examinar un poquito la palabra del Señor para ver de qué se trata todo esto del verano, está cerca, de la higuera y de todas estas cositas. Déjenme ver si puedo conseguir el mensaje donde nos habla acerca del verano. Esto está en algún sitio por aquí, no recuerdo muy bien. Hacer servicio a Dios. Déjeme ver si es aquí donde él habla acerca del verano. Hombre que puede encender la luz. Con el permiso de ustedes. Vamos a buscarlo aquí, por aquí, página 32, 35 y 30 y 49. Vamos a ver entonces, fíjese, el tiempo del verano es el tiempo de ¿qué? El tiempo del verano es el tiempo del sol más caliente. Cuando dicen verano, ya todo el mundo está pensando en el calor. Entonces usted mira, eso es lo natural y a nosotros nos causa un poquito de molestia el calor, en lo natural, pero para las plantaciones es de grande bendición y para los agricultores, aunque en nuestros cuerpos terrenales nos causa un poquito de molestia el calor, para los agricultores el tiempo que más les gusta, ¿sabe cuál es? El tiempo del verano. Usted dice, ¿por qué? Bueno, porque el tiempo del verano es el tiempo donde las cosechas maduran y es el tiempo donde se recoge el fruto. ¿Ve usted? Entonces el tiempo del verano es un tiempo muy importante porque en el tiempo del verano es entonces en donde cada plantación ha producido y entonces tiene que madurar lo que produjo. Ahí es que se sabe la que fue buena planta y la que fue mala planta. ¿Ve usted? Porque ahí ya para ese tiempo ya el fruto tiene que estar grande y entonces viene el proceso de madurar ese fruto ¿con qué? Con el sol del verano. Y ese sol del verano es el que pone dulce las frutas y es el sol que le da el color a la fruta. Usted ve los mangos, usted ve las demás frutas, usted las ve en el tiempo que no es el tiempo de su madurez. Y usted ve que tienen un color que no es el color que ellas adquieren cuando está maduro. Pero ese color que obtiene el sol se lo está dando. Es el sol el que le cambia el color. Así como usted coge la ropa también, las que lavan ropa, y cuando la lavan, la mojan, y la ponen mucho al sol y empieza a cambiar de color. Y así también los frutos empiezan a cambiar de color, pero en los frutos es para bien. ¿Ve? En la ropa no, pero en los frutos es para bien. Y entonces comienzan a ponerse más dulces, más bonitos, y entonces la parte esta agria que usted le encontraba a los frutos, y esa parte verde que usted le veía, y esa parte dura que usted le veía, todo eso va desapareciendo y se va poniendo de otra forma. Y usted entonces toma un fruto maduro y uno verde, y usted, si es realmente una persona que le gusta el fruto maduro, el fruto que ha llegado a su madurez, prefiere el maduro. Ahora si lo que le gusta es los frutos verdes, pues coge el verde, lleno de mancha, lleno de todo, menos de la sazón que lleva ese fruto. Ahora, si usted nunca ha comido un fruto maduro, no sabe lo que es el tiempo del verano. Entonces encontramos que ese tiempo de verano es para madurar el trigo, es para madurar todo el fruto
que ha producido la planta que lo produjo. Ahora, ¿no ha notado usted que en el tiempo del verano la planta se va secando y el fruto es lo que va quedando? En el tiempo del verano, por ejemplo, el maíz, cuando llega el tiempo de su madurez, la paja o la planta se va secando y aún el lugar, la vaina o la cáscara donde está la mazorca de maíz, se va secando y se va abriendo. Y entonces comienza a aparecer el maíz. ¿Ve? Ahora no en toda quizás usted haya tenido matas que no haya pasado así. Pero usted encuentra que ese es el propósito. El sol, secar la planta, la cáscara también, y entonces, ¿qué es lo que hace entonces la cosa? La cosa se abre, la cáscara se abre, y entonces comienza el sol a darle directamente al grano de trigo, principalmente va hablando del grano de trigo, comienza a darle al grano de trigo, y entonces comienza ¿a qué? A quemarlo bien quemadito y a madurarlo hasta la madurez que debe tener ese grano de trigo. Ahora, estando nosotros hablando del verano y del tema el verano está cerca, encontramos que no podemos perder de vista que la novia como grupo, y en la novia como grupo, Dios lleva a cabo el mismo proceso que Él lleva a cabo en usted y yo como individuos. Así es que la novia como grupo, la novia es la simiente de Dios, es el trigo de Dios, y la novia como grupo tenía que llegar a madurez. La palabra fue sembrada. La palabra fue sembrada. Hubieron 3 mensajeros que sembraron simiente, pero uno sembró la simiente original. Ustedes ya lo han leído en el mensaje titulado la palabra hablada es la simiente original. Sabemos que Billy Graham, Oral Roberts, y encontramos que ellos salieron a sembrar, pero ellos sembraron simiente denominacional, la cual será cosechada o ha sido o ha estado siendo cosechada, ¿dónde? En el Concilio Mundial de Iglesia. ¿Ve? Pero el tercero, Elohim, Dios manifestado en carne, el 7º mensajero sembró la simiente original, que es la palabra genuina y correcta, y esa simiente original que él sembró en la novia como grupo sería que recibiría el agua y luego crecería y luego recibiría el sol y sería cosechada. Y en la novia como grupo todo eso fue llevado a cabo. La última fase, que fue la fase del sol, dándole fuertemente para madurar esa simiente, fue el tiempo en que al tiempo de la tarde habría luz. La luz del sol para madurar, ¿qué? Para madurar el trigo, para madurar a la novia. Y la novia como grupo fue madurada. La novia como grupo fue madurada ¿con qué? Con el sol de justicia en el tiempo del verano. Porque cuando dice el verano está cerca, ¿qué está diciendo? Vamos a ver, ¿dónde fue? Ajá, por aquí fue que se lo leí. El verano está cerca, quiere decir ¿qué? Sabed que está cerca el reino de Dios. El verano cerca es el reino de Dios cerca. Y cuando en la primera ocasión el reino de Dios estuvo aquí en la tierra, y Juan el Bautista, fíjense, Juan el Bautista decía, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero luego, cuando el reino de los cielos llegó, dijo, el reino de los cielos entre vosotros está. ¿Y quién era el reino de los cielos? El reino de los cielos era Dios hecho carne. Porque el reino de los cielos siempre es la palabra. Y cuando se encarna, pues el reino de los cielos está frente al pueblo. Y el reino de los cielos, que es la palabra hecha carne, estuvo aquí en la tierra manifiesta. ¿Cómo? Como hombre, manifiesta para madurar a la novia, a ese grano de trigo o a esa plantación de trigo, madurarla, dándole ¿qué? Dándole el calor del sol de justicia. Como dice la palabra, que conforme en Malaquías 4 dice,
y a los que temen mi nombre, ¿nacerá qué? Nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, salvación. ¿Ve usted? Entonces, estaba la promesa de que el sol de justicia habría de salir, habría de venir el sol de justicia, ¿y qué es eso? Es el reino de Dios, porque el sol de justicia es Dios, el Todopoderoso, manifiesto como sol para madurar la simiente original, para madurar a la novia que es el trigo de Dios. Ahora sabemos de uno que fue la gavilla mecida, la cual es el primero que llegó a madurez. Como individuo fue el primero que llegó a madurez. Después de él, ningún otro todavía ha llegado a madurez. Estamos en el proceso, después vamos a hablar de eso, del proceso en el cual estamos. Ahora vea usted que la novia como grupo llegó a madurez, porque el sol de justicia, que es Malaquías 4:5, que es Dios mismo hecho carne, manifiesto para con su poder calentar y madurar ese trigo de Dios. Entonces, ¿qué hace? Fíjese, como grupo, ninguno de los grupos de las edades pasadas llegó a madurez. Ninguno. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos era otro tiempo. No era el tiempo del verano, porque el verano está cerca, es cuando se ve la higuera brotar, que es Israel. Y en todos los demás tiempos la higuera no había brotado. En ninguna de las edades pasadas la higuera había brotado. Más bien la higuera estaba siendo cortada. ¿Ve usted? Entonces, por eso en ningún otro tiempo ninguno de los grupos de las edades pasadas llegó a madurez, porque no era el tiempo para eso. Es más, el trigo cayó en las edades del oscurantismo y quedó en la oscuridad y metido en la tierra, así como el primer grano de trigo Jesús fue, ¿qué? Fue sepultado también. Así también cayó en la tierra la novia escogida, el trigo escogido cayó allá en las edades del oscurantismo y estuvo en tinieblas por un largo tiempo. Pero luego en el tiempo de Wesley, cuando la lluvia le llegó allá, comenzó a brotar. Luego cuando vino Wesley, entonces siguió creciendo. ¿Ve usted? En Lutero fue el tallo, ¿verdad? Luego en Wesley, entonces aparecieron unas hojitas con alguito más, un poco más, y luego en la edad de la Odisea, en la edad pentecostal, entonces apareció la flor, o sea, apareció la vaina, en donde aparecería el trigo. Entonces encontramos, fíjese, en la novia como grupo, porque por ahí mismo pasamos nosotros. Ahora una cosa, usted ve cómo todo eso se cumplió en la novia como grupo, y luego la bienaventuranza grande es poder ver luego cómo se cumple en usted y en mí. Ahora vea que a través del tallo, de las hojitas, de la flor, de la vaina, de todo eso, por ahí va corriendo la vida y va subiendo. Pero nada de eso es el trigo. ¿Ve usted? Nada de eso es el fruto. Por lo tanto, imagínese si sale el sol de justicia, si sale la luz del sol del verano, cuando esa matita en el tiempo de Lutero va creciendo, ¿qué le hace? La quemaba. Lo que tenía que recibir era agua. Y empezó y continuó lloviendo esa agua que tenía que caerle. Y en el tiempo de Wesley también, en el tiempo pentecostal también. Entonces encontramos que siguió creciendo y creciendo hasta que llegó el tiempo del verano. Ve usted, en el 46, el verano estaba cerca. Pero ya para el 63, ya no estaba cerca. ¿Ve usted? Ahora podemos ver que todo eso ha venido moviéndose en la novia como grupo. También se ha estado moviendo ya en una forma nacional o local, en donde está
con relación a la cosa acá en Estados Unidos también, que es el mismo plan. Entonces vemos, fíjese, el sol que es que la venida del reino. Y la venida del reino, cuando viene el reino, cualquier persona está buscando ¿qué? Está buscando edificios, está buscando reyes literales con coronas literales, pero el rey, ¿quién es el rey? El rey es el Señor, es Dios, y Dios es espíritu. Y el trono es el lugar donde Él se sienta o donde Él está en toda su plenitud. Entonces, venir del reino de Dios es la misma cosa como cuando vino la primera vez. Era Dios sentado allí en su trono de carne humana, sentado allí en toda su plenitud, y aquel era el reino de Dios viniendo, ¿ve usted? Y los súbditos de ese reino eran las personas que iban a estar sujetas a ese rey que estaba encarnado allí y que desde ahí gobernaría a las personas escogidas para ese propósito, ¿ve usted? Entonces, el reino de los cielos está cerca cuando veamos aquí a Israel. ¿Qué nos está anunciando ahí? Está cerca la segunda venida de Cristo. Está cerca la venida del Señor en carne humana nuevamente. ¿Ve usted? Entonces Él vendrá en tipos y figuras como el sol de justicia, vendrá como la luz de la tarde, vendrá como Malaquías 4:5, vendrá como Apocalipsis 10 del 1 al 7, y así por el estilo, encontramos todas las cosas que Él cumplirá cuando Él venga. Vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, vendrá como el novio de la novia o el esposo de la esposa, vendrá como fue prometido que Él habría de venir y cumplirá todas estas cosas que estaban prometidas cuando Él aparezca en toda su plenitud en carne humana. Y entonces cuando Él aparezca y Él comience a exponer o atraer para la novia como grupo todo lo que hay dentro de Él, toda esa palabra que está ahí velada, ¿eso será qué? Eso será luz, porque Él también dijo, allá en su primera venida, Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y también Él dijo que su palabra era ¿qué? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así es que veamos que la luz de la tarde habría de salir y es para madurar ¿qué? Madurar el grano, no para madurar la mata de trigo, no para madurar la cáscara. Lo que el sol del verano hace es que quema, seca, le saca la vida a la planta y a la cáscara. Por eso es que usted ve que comienza a ponerse amarillenta. Era verde primero, pero ¿qué pasó? Era verde porque la vida todavía estaba ahí abajo. Pero cuando la vida subió arriba y se formó el grano, entonces toda esa vida que estaba subiendo fue almacenándose allá arriba en el grano de trigo, en el grano verdadero, y por eso es que usted encuentra que toda la vida de la palabra, ¿dónde fue almacenada? No fue almacenada en la denominación bautista, presbiteriana, pentecostal, o una denominación de esa. Fue almacenada, ¿dónde? En medio de la novia. Fue almacenada en la novia, como grupo. Por eso, váyase, póngase usted a buscar los mensajes del hermano Branham. ¿Dónde los va a conseguir? Entre los luteranos. Lutero era, ¿qué? El tallo. Ahí ya no hay nada. Ya se secó. Entre los wesleyanos, tampoco. Entre los pentecostales, que era la cáscara, tampoco. Toda la vida que había ahí, salió de ahí, ya no hay vida, y toda la vida fue almacenada en el grano de trigo, que es la novia como grupo, y usted quiere conseguir los mensajes, la vida, la palabra del Señor, ¿dónde la va a conseguir? En medio de la novia, porque ahí está almacenada. Y de ahí, pues entonces vemos que está saliendo en forma de libro, en forma de letra, en forma de grabaciones. Todo eso fue almacenado ahí. Por eso usted encuentra que el hermano Branham decía que estaba almacenando. ¿De usted? Todo fue almacenado ahí. Y la vida, quien la tenía, era la novia como grupo.
Y la novia como grupo con toda esa vida y con el sol del verano que estuvo realmente enfocándole bien y no desde arriba en lo literal, porque aquel sol literal representa a el sol que es Dios. Entonces el sol de justicia vino en forma de hombre y desde ahí, desde ese tabernáculo humano, comenzó a darle luz. ¿A qué? A la simiente, a la novia como grupo, comenzó a darle luz. Y darle luz es darle ¿qué? Palabra. Y comenzó a darle luz y más rayos de luz, más mensajes que venían como un rayo de luz para madurar esa novia como grupo, hasta que la maduró. ¿Ve usted? Y en lo espiritual también la cosechó. En lo espiritual. En lo literal, ser cosechados o sacados de aquí y llevados al alfolí celestial, a la otra dimensión, en lo literal todavía no ha ocurrido. Lo estamos esperando. Ahora, vea usted que todo eso hizo el sol de justicia, en la novia como grupo. Maduró, quemó la paja, por eso usted encuentra cuando la paja, que es la edad pentecostal, la edad pasada, o el tiempo pentecostal, o los de la denominación pentecostal, cuando oyen un mensaje de esos que es luz de Dios para la novia, cuando oyen o leen un mensaje de esos, ¿qué pasa? Es muy caliente. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué le pasa? Los quema, porque eso es lo que hace el sol. Los seca, los mata. Tiempo de ellos, pero ya es otro tiempo, ya es el tiempo del grano de trigo. Entonces, de esa cosecha de granos de trigo, de esa cosecha del trigo del tiempo final, y que el sol de la tarde, y que es el sol del verano, maduró, fue tomada la primer gavilla. El primero que llegó a madurez fue tomado y fue mecido sobre la novia como grupo, conforme a Lucas 17:30 y Malaquías 4:5. Eso es que la primer gavilla que llegó a madurez de la siembra del Señor, del trigo del Señor, fue mecido sobre el pueblo, y en él entonces, ¿quién estaba? Dios hecho hombre, Dios hecho carne. Ahora, fíjese, fue mecido allá, y cuando fue mecido allá, eso fue para madurar, ¿qué? Madurar el resto de la simiente que había allá. Ahora, fíjese allá, él como individuo fue madurado. Pero como grupo, la novia llegó a madurez, pero de los individuos de la novia, el único que llegó a madurez fue él. El único. Ahora vamos a ver por aquí de lo que él había hablado, para ver si llegamos a algo que tenemos que llegar para ver el cuadro de Dios en nosotros como individuos, porque eso es lo más importante de todo. Y aquí dice en la página 34 y la 35, y luego en la página, no me equivoqué de sitio, página 32, dice párrafo, vamos a empezar en el párrafo 152, de ahí para abajo dice, recuerden, no podemos vivir por la luz de ayer. La de ayer es la luz de la Odisea, que fue la última. La luz de ayer pasó ya no existe. La luz de ayer es tan solo un recuerdo. La luz solar de ayer es tan solo un recuerdo o historia. No podemos vivir en la luz de ayer, nada más. Y aunque es el mismo sol, pero cada día él trae su fortaleza, un poquito más fuerte para madurar el grano para la cosecha. ¿Ve? El sol viene hoy, se pone un poquito más fuerte. Cada día ahora él se pondrá un poquito más fuerte, hasta que finalmente el trigo que ahí permanece irá a tomar su vida. Después de cierto tiempo, la vida surgirá.
Entonces, más fuerte, marzo, abril, mayo, junio, julio. Ella está entonces en la cosecha. ¿Ve usted? El mismo sol brillando hoy en enero o diciembre, que está allá arriba bañando a esa nieve y derritiéndola sobre ese grano, trayendo el agua, es el mismo sol, pero ese trigo no podría vivir en esa misma luz solar en junio. Ese trigo que todavía lo que está es naciendo, no puede vivir en el sol de junio. Usted sabe lo caliente que es el sol de junio. Ve, no puede hacerlo. Vea, el sol viene un poquito más fuerte cada día y el grano debe estar un poquito más maduro para recibir la luz solar. Eso es lo que sucede hoy. El grano que fue sembrado en los padres antiguos allá, en Lutero y Wesley, aquellos, se empequeñeció, no pudo tomar el sol. Él lo mata. Se negó a crecer, ¿ve? Cortó, se tomó a sí mismo desde el tallo y vino aquí y se hizo de cositas propias, vino a hacer paja sin vida. El grano debe estar madurando y poniéndose más fuerte mientras el sol se pone más fuerte cada día. Vamos a seguir para acá. Déjeme ver dónde. Es que no quiero leer tanto para avanzar en esta noche. 49, página 40. El resplandor, viviendo en un resplandor falso, es la razón por la cual no madurará. Ni el trigo no madura bajo, ¿qué? Viviendo bajo un resplandor. O sea, fíjese, la novia como grupo viviendo bajo el resplandor de Lutero o de Wesley o de los pentecostales, nunca llegaría a madurez. Tenía que vivir bajo no un resplandor, sino bajo la luz solar del sol de justicia, Dios manifestado en carne. ¿Ve usted? Bajo la luz que saliera de la manifestación de Dios en carne a través de labios humanos, esa voz o esa palabra que saldría sería luz que maduraría a la novia como grupo. ¿Ve usted? No tomando el mensaje de Lutero maduraría la novia, sino tomando el mensaje o la palabra o la luz que saldría a través de quién? A través del sol de justicia, Dios manifestado en carne humana. No que el verano estaría cerca, sino que el verano entonces habría llegado y el reino de Dios, que es Dios hecho hombre, estaría en medio de el pueblo para madurarlos como grupo, y entonces eso llevaría a un pueblo o a una novia a la cosecha. Por eso ustedes encuentren algunos otros mensajes que el hermano Branham dice, estamos en el tiempo de la cosecha. Amén. Y si él está diciendo que se estaba en el tiempo de la cosecha, era entonces que se estaba viviendo en el verano y el sol había madurado a la novia como grupo y entonces la estaba cosechando. ¿Ve usted? La estaba recogiendo del campo donde estaba esa novia. ¿Ve? Recogiéndola de todos sitios y llevándola a el alfolí espiritual de la palabra. Entonces, la novia como grupo, ¿dónde fue recogida? En Cristo la palabra. ¿Ve usted? La novia como grupo fue cosechada. El sol la maduró y la cosechó. Ahora, en lo literal pues no ha ocurrido la cosecha literal que es el rapto. ¿Ve? El rapto y ser llevados allá a la otra dimensión. Ahora fíjese, cuando usted encuentra días o meses o años señalados en el mensaje, si eso tiene una aplicación en lo espiritual, entonces las fechas en lo espiritual, un día podría significar un año, o un año podría significar 3 años, o 3 años y medio, o 4 años, o 5 años. ¿Ve usted? Ahora usted sabe de un día representa 1000 años también. ¿Ve?
También 70 semanas, cada semana representa 7 años en algunas ocasiones. Así es que todo depende qué es lo que Dios quiere mostrarnos o enseñarnos, y entonces de acuerdo a eso es lo que significa el número, eso que usted está viendo. Usted podrá estar viendo un mes, un mes, así es que un mes de los nuestros, un mes de los que usted puede ver ahí, eso puede representar 6 meses, 7 meses, 10 meses de los nuestros. Todo depende de lo que Dios esté dándonos a conocer. Ahora mire, hablándonos de meses y de cosecha y de todas estas cosas, acá en la página 35 nos dice, hablándonos del maná, dice, el de ayer, el maná de Lutero no trabajará para los metodistas. El maná de los metodistas no trabajaría para los pentecostales. Y el maná pentecostal no trabajará para hoy. ¿Ve lo que quiero decir? ¿Quién se atreve entonces a traer maná de aquí? De allá, de la Odisea. Para acá arriba. Eso no trabaja acá. ¿Quién se atreve a traer qué? ¿Y cuál era el maná para la edad de la Odisea? ¿Cuál era el mensaje para la edad de la Odisea? ¿La restauración de qué? De los dones. Para acá es la restauración de qué? De toda la palabra. De la palabra original. ¿Ven lo que quiero decir? Todos los días viene día por día, fresco, y así ha ocurrido en las edades de la iglesia. El maná de Lutero fue el mensaje de justificación. El mensaje de Wesley fue la manifestación de santificación. Pentecostal o el mensaje pentecostal fue la restauración de los dones. Pero este es el de acá, no el de allá de la Odisea, pero este es introduciendo la piedra de cabecera. El de acá, la restauración de los dones, pero el de aquí es que introduciendo esta misma piedra de cabecera. Y esta piedra de cabecera que tenemos aquí en el púlpito, para los que escuchan la grabación que no han visto este púlpito pues, es un púlpito preparado en forma de pirámide, y cada tiene 7 edades de la iglesia ahí marcadas con sus nombres, y la parte de arriba es una piedra angular blanca donde está situado cada predicador que se para aquí para ser un predicador de qué? Un predicador de la edad de la piedra angular. Así que cualquier predicador que venga con el mensaje o con el maná de Wesley, ni lo pueden ver aquí, ni lo pueden oír, porque el micrófono está acá arriba en donde está la piedra angular. Entonces tendría que bajarse, y al bajarse, abajo ya no hay micrófono para hablar, y abajo al bajarse nadie lo podrá ver ni lo podrá oír. Así es que ustedes ni lo oyen, ni lo pueden ver. Por eso no puede venir aquí. Ni lo pueden oír, ni lo pueden ver. Tendría que irse a un púlpito que la última parte que tenga sea la edad de la Odisea, y entonces pues no tendrá problema. Bueno, sigue diciendo el último día. ¿El qué? El último día. El árbol de la novia. Es contrario a todo lo otro. Es contrario a todo lo otro. Y aún así es la misma luz para los ya madurados. Como el mismo sol que brilla hoy, estará madurando el grano para la cosecha en julio. El mismo sol es el que madura el grano para la cosecha en julio. ¿La cosecha en qué? En julio. Ahora, en julio, bueno, desearíamos todos nosotros que fuera en lo literal, ¿verdad? Y que fuera en lo literal de este año. Pero en lo espiritual, el tiempo de la cosecha es el tiempo del recogido o recogido del fruto de los granos de trigo que llegan a madurez. Y para llegar a la madurez, le tiene que darle el sol de junio, que es primero, que es calientito, porque el sol de junio, dice el hermano Branham aquí, déjeme leérselo,
Esto está, me parece que es en la página ¿qué? Página 32. Página 32 dice, pero el trigo, hablando ya del trigo en del tiempo de Lutero y de Wesley, dice, pero el trigo no podría vivir en esa misma luz solar en junio. Es el mes, es el tiempo más caliente de todos antes de la cosecha. Y el tiempo de la cosecha es caliente también, ¿sabes? Para madurar es tiempo caliente y para la cosecha es tiempo de sudar la gota gorda, como decimos nosotros. Si para madurar es caliente la cosa, para la cosecha también es caliente. Así es que no esté esperando tiempos fríos, porque los tiempos fríos son tiempos en que no hay avivamiento. Tiempos calientes son tiempos de avivamiento. Por eso es que en el tiempo de la siega, usted busca en las escrituras y en el tiempo de la siega había la fiesta de la siega, de la cosecha. Era una fiesta. Era tiempo de fiestar cuando llegaba el tiempo de la cosecha. Y cuando se cosechaba todo, entonces se llevaba a cabo una fiesta y se ofrecía a Dios todo lo que había que ofrecerse. Ahora, vemos que el último mes antes de la cosecha es en julio, antes de la cosecha, el mes anterior, que es fuego también, que es caliente también, es junio. Y el mes de junio, el mes espiritual, la edad de Lutero, el pueblo en la edad de Lutero, el grupo de la novia como grupo en la edad de Lutero no podía resistir el sol de junio. Porque ese es el sol ¿de qué? Es el sol del verano. Es el sol que es emitido por la luz del sol que es Dios manifestado en carne. O sea que a través de Lutero, el sol alumbró, pero fue unos rayitos leves. Es justo por la fe vivirá. Ve una cosa tenue y le dio la vida que había en esos rayitos débiles, pero si le llega a dar más luz, más caliente de lo que podía resistir aquella plantita, la quemaba, la mataba. Por eso tuvo que seguir con otras cositas que acá no las puede tener. Pero vea usted que el sol de junio es el sol decisivo. ¿Para qué? Para la simiente, porque es el sol más caliente y ahí es donde todo lo otro se seca y donde la cáscara por completo expulsa al grano y ahí es que el grano de trigo genuino recibe todo el calor de ese sol. Ahora vea usted que a medida que la cáscara se va despegando, queda libre, el grano de trigo queda libre por ese lado, para que el sol le dé por ese lado. ¿Ve? Entonces, a medida que la cáscara va despegándose y van quitándose los obstáculos que hayan, entonces el sol puede alumbrarle por ahí, por ese lado, y madurarlo. Entonces, todas las partes verdes de la novia como grupo, todas esas partes verdes tenían que ser maduradas por el sol de justicia. ¿Para qué? Para que pudiera entrar entonces a la cosecha. Ahora fíjese, a la novia como grupo el Señor la fue madurando y la maduró completamente. Por eso encontramos que todos los mensajes que fueron traídos por Dios a través de carne humana, esa es la luz de ¿qué? La luz de la tarde, la luz del verano. Y con eso maduró a la novia. Ahora fíjese, por ahí mismo nos pasa el Señor a nosotros. Pues, es la misma cosa, la misma luz, pero para madurarnos a nosotros como individuos. O sea, lo mismo que maduró a la novia como grupo, la misma palabra, la misma luz, tiene que alumbrarnos a nosotros y entonces nosotros recibirla para madurar nosotros como individuos. Ahora quiero pasarla aquí a algunos lugares. Vea la página 69 de aquí, del libro de notas, el grande. Ya estoy marcándolo bastante para usarlo aquí. Párrafo 593 dice, vendrá una luz, se levantará. ¿Dónde vendrá? ¿Allá en Jerusalén? No, señor. Las luces de la tarde
no se levantarán en Jerusalén. Las luces de la tarde van ¿para dónde? En el oeste. Ellos tuvieron su día y lo rechazaron, pero la luz de la tarde se levantará en el oeste. ¿Para qué? Para brillar sobre la palabra. ¿Qué? Para madurar la fruta, traer hacia adelante el árbol novia con las mismas señales, maravillas y frutos que ellos tenían en el principio. ¿Ve usted la novia como grupo? ¿La ve usted ahí? Para madurarla y para que lleve los frutos de allá, lo mismo que había allá. Ahora vamos a pasarla a la página 148, párrafo 13-17. Yo ciertamente respeto a los luteranos por su posición en su día, a los metodistas por su santificación en su día, y a los pentecostales por su posición en su día. Pero vivimos en otro día. Estamos viviendo cuando ha habido tallo, borba, cáscara casi como el trigo. La cáscara es casi como el trigo. Cáscara casi como el trigo, pero el trigo está dentro de la cáscara. La cáscara solo ha sostenido el trigo. Guardó el sol caliente de quemarlo. Y ahora la denominación está secándose, y ahora la denominación está sacándose de él, o despegándose, para que él pueda reposar en la presencia del Hijo para madurar. ¿En la presencia de quién? Del Hijo. Del Hijo del Hombre que estaba aquí presente en la tierra, y el Hijo del Hombre siempre Dios en forma de profeta, para madurar ¿con qué? Con la luz, con la palabra que saldría de sus labios, madurar a esa novia, a ese trigo verdadero. Y la página 160, párrafo 14-23 dice, la cosa que pasa con el mensaje hoy es los que lo obtienen en sus corazones tienen que permanecer en la presencia del Hijo para madurar. ¿Ven? Ustedes pueden coger el mensaje y entonces dejar que el Hijo madure todo lo verde fuera de ustedes. Las partes verdes tienen que madurar. ¿Ven? Les haga cristianos maduros. Para nosotros como individuos, ¿ven lo que quiero decir? Dios viene para recibir su iglesia y tenemos que tener ese tipo de cristianos para que Él reciba. El trigo tiene que madurar. Ahora, vamos a pasarle a la página 167. Dice, yo creo que la iglesia hoy está comenzando a oír el mensaje. En el 65 predicando, en noviembre, un mes antes de partir, un mes antes del sol de el tiempo del verano, estar aquí, un mes antes de partir, un mes antes de terminar, está diciendo esto. Entiendan bien, un mes antes. Yo creo que la iglesia hoy está comenzando a oír el mensaje. Creo que lo leí demasiado de rápido y puse unas primero y otras después. Yo creo que la iglesia está comenzando a oír el mensaje y comenzando a entenderlo. En el 65, ya en el mes que se iba a ir, dice, está comenzando a oírlo y a entender. Y esto está hablando de la iglesia como grupo. Pero amigo, escuche, tenemos que reposar en la presencia del Hijo. Tenemos que ser maduros o madurados. Nuestra fe no está madura. Nuestra fe, ¿qué fe? ¿Qué fe será? ¿La fe de la primera dispensación? ¿La fe de la segunda dispensación? ¿O la fe de la tercera dispensación? Está hablando de nuestra fe. Nuestra fe no está madura. Nuestra fe no está madura. Intelectualmente estamos oyendo el mensaje que Dios nos ha dado. Que reprimenda todo lo que decían que entendían. Todo era, ¿qué? Intelectual. Eso lo dice él, no lo digo yo.
intelectualmente estamos oyendo el mensaje que Dios nos ha dado y viendo las señales que Él nos mostró y probándolo por la Biblia. Pero ¿cómo necesita la iglesia reposar en su presencia hasta que se enternezca en el corazón, se ponga dulce en el espíritu para que pueda bañarse? Alguna vez en hablar el mensaje, usted se pone áspero, tiene que quebrarlo así, porque usted tiene que remachar un clavo para hacerlo sostenerse. Pero cuando la iglesia una vez lo recibe, el elegido es llamado fuera y separado, colocado en la presencia de Dios. Sé que será algo como la gente fue allí. Y dice entre paréntesis, paraíso. Sé que será algo como la gente fue allí cuando toma su rapto. ¿Cuándo? Dice, pero cuando la iglesia una vez lo recibe, el elegido es llamado fuera y separado, colocado en la presencia de Dios. Y eso ahí es que igual a como fue allá. ¿Ve usted? Ahora, vea usted que aquí habla de que la fe no estaba madura. Fíjese, la fe tenía que madurar. También la novia como grupo tenía que madurar. También nosotros como creyentes, como individuos, tenemos que madurar. Ahora entonces tenemos que ver que la novia maduró como grupo y recibió lo que habría de recibir la novia como grupo. Pero ahora nos falta a nosotros como individuos madurar, y para madurar tenemos que estar como estuvo la novia. ¿Cómo? Estuvo delante de la presencia del sol. ¿Y quién es el sol? El sol es Dios. Dios es espíritu. Él es el sol de justicia. Y él estuvo para madurar a la novia, estuvo en carne humana, en el hermano Branham, y estuvo trayendo esos rayos de luz y de calor espiritual por la palabra de Dios para madurar a la novia como grupo, y la maduró. Pero la fe, nuestra fe, tenía que madurar. ¿Ve? Y también nosotros como individuos tenemos que madurar. Lo mismo que maduró a la novia como grupo, es lo que nos madura a nosotros como individuos. Y es lo que madura nuestra fe también, como fe. No la fe de la primera dispensación. ¿Ve? La fe de Moisés, o la fe de la ley, no la fe del cristianismo de la segunda dispensación, ¿ve? Sino la fe de la tercera dispensación. La revelación de la tercera dispensación y el mensaje que corresponde a la tercera dispensación, eso no había madurado. Y lo dice en el 65. ¿Ve usted? Y todos como individuos estaban pensando que estaban en la fe de la segunda dispensación. Y el hermano Branham, bueno, tenía que dejarlo porque él sabía que el tiempo llegaría cuando vendría la parte de madurar nosotros como individuos. ¿Ve usted? Entonces, vemos que como individuos todo el mundo creyendo que se estaba en la fe de la segunda dispensación, en el mensaje de redención de la segunda dispensación, y no sabían que se estaba en el mensaje y la fe de la tercera dispensación, pero nadie lo entendía. Nadie había madurado como individuo, nadie había madurado en la fe de esta hora y de esta dispensación y de este día. ¿Ve usted? Nadie había madurado excepto el primero que llegó a madurez, que es la primer gavilla, llegó a madurez. Él sabía de lo que hablaba, sabía lo que creía. Pero ¿qué pasa? La gente estaban colocadas como individuos allá en las edades de la iglesia, cuando él dijo las edades terminaron. Y ninguno se salió de las edades para meterse acá arriba, para poder oír y entender lo que estaba siendo hablado, porque él no estaba hablando desde acá abajo, él estaba hablando desde acá arriba, desde una dimensión más alta. Para poder como individuo entenderlo, teníamos que subir acá arriba. Ahora piense usted en eso para que usted vea
que para que nuestra fe madurase, teníamos que nosotros subirla acá arriba para entonces que nuestra fe madurase. La fe de esta hora y de esta nueva dispensación y de esta edad de la palabra. Ahora yo le pregunto a ustedes, mientras estuvimos creyendo que estábamos en la edad de la Odisea nosotros metidos, y estábamos metidos ahí como individuos, ¿cuándo habíamos madurado en cuanto a la fe de esta hora? ¿Cuándo habíamos entendido lo que Dios había hablado a través del hermano Branham? Estando acá y él hablando desde acá, ¿quién iba a entender? Para entenderla teníamos que subirla acá y entonces poder entender. Ahora, no fue eso lo que Dios hizo para nosotros, que nos subió acá arriba, para que pudiésemos entender lo que fue hablado desde acá arriba. Una de las primeras cosas antes de Dios darnos a conocer el nombre nuevo, su nombre nuevo, una de las primeras cosas que Dios hizo con nosotros fue que decirnos la edad última de la Odisea terminó y las edades terminaron y no estamos aquí, estamos aquí. Y la edad de la piedra angular es esta. De usted, si la piedra angular bajó. Todo el mundo pensaba que la piedra angular bajaría cuando ya había bajado. Y esta fue una de las cosas que Dios nos dio a conocer, que había bajado y que estábamos en la edad de la piedra angular. Y nos metió aquí. ¿Cómo nos metió? Como metió a la novia como grupo, nos metió a nosotros como individuos. De la misma manera. Y entonces cuando nos metió aquí, entonces cuando nos colocamos aquí y pudimos ver que no estábamos allá y subimos aquí para ver las cosas de acuerdo como se ven aquí, ¿qué pasó? En la Nueva Jerusalén dice que no habrá luna, ni qué, ni sol. ¿Por qué? Porque Él es el sol y allí no habrá oscuridad porque Él alumbrará. ¿Sí? Entonces, ¿es qué? Es esto mismo lo que estará allá en la Nueva Jerusalén literal y será en forma de luz. El pilar de fuego estará allí en aquella ciudad y alumbrará toda la ciudad. Allí estará el sol de ese pueblo. ¿Ve usted? Y este es ¿qué? El sol. Entonces, como usted y yo íbamos a madurar y nuestra fe como creyentes iba a madurar estando allá abajo. Si la luz solar de aquí fue la restauración de los dones y esa luz ya pasó con un resplandor, nunca podíamos madurar. Ya lo que había era un resplandor y con resplandores no se madura. Así es que ningún grano de trigo, como leímos por ahí, ningún grano de trigo podía madurar con el resplandor de la edad que había pasado. Por eso es que cualquier predicador que se ponga a predicarle el mensaje de una edad pasada, está tratando de madurarlo usted. ¿Con qué? Con un sol que ya alumbró. Es igual que usted tratar de poner a madurar las cosas con el sol que pasó la semana pasada. ¿Qué va a madurar? Ponga a secar la ropa a usted que lava, las hermanas que lavan, o cualquier cosa que usted tenga que secar, ponga a secarla con el sol de ayer, a ver qué le va a pasar. Ve, no se puede secar. Póngase a caminar usted con el sol de ayer, o con la luz de ayer. ¿Qué le va a pasar? No funciona. Usted tiene que caminar con la luz del día en que está viviendo. Resplandor, viviendo en un resplandor falso, es la razón por la cual no madurará. ¿Usted cree que cualquier persona que esté viviendo y creyendo que estamos en la edad de la Odisea y aplicándose el mensaje de la Odisea, va a madurar? Lo que el Señor le dice es que no va a madurar, sino que está podrido ya. ¿Qué es lo que lo va a podrir? Es ese resplandor y esa condición que está ahí en la edad de la Odisea, que lo que hay es corrupción y lo va a podrir todito. Espiritualmente lo va a dañar, no va a llegar a ninguna madurez. Lo que va a oír de parte del Señor es una reprimenda. Ahora mire qué clase de madurez puede ser hecha con usted si le aplicamos el mensaje de la edad pasada. A ningún lugar llegará usted madurando. Ahora, el sol del verano es el sol que madura el trigo. Y usted como trigo es madurado con el sol del verano. Y el sol es Cristo la palabra.
¿Y cuál es el sol? Búsquelo por ahí. Es este. Por eso, para que lo madure, usted tiene que estar aquí, delante de la presencia del sol, ahí mismo. Porque el sol de justicia, el sol del verano, no está acá, ni allá abajo. Allá está el sol del tiempo del frío, de esa frialdad espiritual que había allá. Ese es el sol que había ahí, un sol tenue. Pero aquí lo que hay es fuego. Aquí lo que no sea trigo genuino no puede estar, porque solamente están invitados, primeramente están invitados ahí. ¿Quiénes? Están invitados para estar ahí el trigo. Dice que el trigo tiene que ser colocado delante de la presencia del sol. ¿De quién? Del Hijo del Hombre, para que pueda madurar. No hay otra forma para madurar. Ahora, fíjense, nosotros como individuos tenemos que madurar, y eso es lo que queremos, madurar. Se recuerda en otra ocasión que estábamos hablando de los 12 frutos del árbol allá en el paraíso, y que en cada mes había un nuevo fruto, y eran 12 meses. Y nos preguntábamos en cuál de los meses estaremos espiritualmente hablando y cuál de los frutos nos estaremos comiendo. Porque lo que da es vida, es la palabra, es el fruto de la palabra para cada ocasión. Y aquí estamos entonces en esta noche hablando del sol del verano, o el sol de madurar el trigo, y ya sabemos que no estamos en un sol frío. Estamos en el tiempo en que el sol está bien caliente. Ve usted entonces, ve usted si Dios manifestado en carne fue el sol de justicia, que en sus alas traería salud para madurarnos. ¿Ve? Entonces, el mensaje y el mensajero son la misma cosa. Entonces, eso mismo que salió, esta misma luz que salió por ese sol, esa misma luz tiene que volver nuevamente en forma de palabra, en forma de mensaje. La luz de la hora, no de la hora de Lutero o de Wesley o de los pentecostales, sino la luz de esta hora, de este día, porque es la luz del día de la madurez del trigo, y es la luz para madurar y cosechar el trigo. Y cuando la luz de esta hora brille, tiene que pasar algo. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Lo primero que hace es que madurar el trigo, y todo el que sea trigo tiene que ser colocado ¿dónde? Delante de la luz de la hora para que pueda madurar. Y aún nuestra fe tiene que madurar. Entonces la fe de esta hora, la fe de esta dispensación, estaba prometido que la luz habría de brillar, y la luz, fíjese, la luz vino primero en forma humana, en carne, en la primera venida, y él dijo, yo soy la luz del mundo. Después vino nuevamente en carne humana, pero fíjese, primero vino en carne humana en su primera venida, y él dijo, yo soy la luz del mundo. Luego, a aquellos que le siguieron, él le dijo, vosotros sois la luz. Y luego, el mismo Señor, o la misma palabra, estuvo en forma de luz. Por eso, el apóstol San Pablo, fíjese, el apóstol San Pablo, ¿cómo fue que el Señor le dijo y cómo después él da testimonio? Y dice que el Señor le dijo, te he puesto por luz a los gentiles. ¿Qué le parece? ¿Y qué luz era la que él estaba dando? La luz de el sol de justicia, la luz que correspondía para esa segunda dispensación, y que alumbraría a los de esta primera edad de Éfeso. ¿Ve usted? Entonces, esa luz tuvo que regarse. Ve usted que primero la luz viene en forma de carne y después la luz regresa en forma de ¿qué? De mensaje, y se riega. Porque el evangelio es luz. ¿Ve usted? Y se regó la luz por todos hasta llegar a toda la tierra predestinada, que son los escogidos de Dios a través de todos los tiempos. Pero ahora
Vamos a buscar por aquí un sitio donde podemos ver lo que nos estaba prometido para nosotros en este tiempo. Y si estamos hablando de la luz del verano, la cual nos maduraría a nosotros como individuos, entonces tenía que venir la luz para madurarnos a nosotros como individuos. Cuando estuvo en forma de carne, maduró a la novia como grupo. Y ahora tiene que venir la luz del sol, la luz de esta palabra que estuvo en carne, venir en forma de mensaje, brillar para nosotros, y cuando brille, entonces nos madurará. Vamos a ver por aquí, en el mensaje ¿Por qué clamas? En el mensaje ¿Por qué clamas? Por aquí voy a buscar en la página 11. Un hombre hace unos minutos acerca de la venida y el rapto. Sabemos que hemos vivido el tiempo del rapto está a la mano. Estamos buscando una fe de rapto que junte a las iglesias y les dé alguna fuerza sobrenatural que pueda cambiar estos cuerpos en los cuales vivimos. Buscando ¿qué? Una fe de rapto. Y él dice, en donde les había leído, nuestra fe no está ¿qué? Madura. Y aquí dice, estamos buscando una fe de rapto que junte a las iglesias y les dé alguna fuerza sobrenatural que pueda cambiar estos cuerpos en los cuales vivimos. Vemos un Dios que puede levantar a los muertos del piso o del patio y traerlos a vida nuevamente y presentarlos ante nosotros. Cuando vemos un Dios que puede coger un cáncer que se come a un hombre y lo convierte en un espectro y lo levanta y lo convierte en un hombre fuerte y saludable, eso debe dar fe de rapto a la gente. Cuando esa luz alumbre desde el cielo y la trompeta suene, el cuerpo de Cristo será juntado rápidamente y en un momento será cambiado y llevado al cielo. Sí, sucederá algo así. Y nuestras escuelas de teología nunca podrán producir eso, a pesar de que intelectualmente están bien. Pero usted tiene que encontrar la luz. Usted tiene que encontrar ese algo. ¿Y qué es lo que estábamos esperando? La luz. La luz que nos maduraría. La luz del verano. La luz que nos pondría tan maduros como individuos creyentes de la palabra y nos daría una fe madura, maduraría una fe, la fe de esta hora. Y cuando esa luz apareciera, ¿qué iba a hacer? Aquí se lo leí. Dice, cuando esa luz alumbre desde el cielo. ¿De dónde tiene que alumbrar? Desde el cielo. Ahora recuerde que cuando decimos cielo, no estamos refiriéndonos a atmósfera literal. Sabe que hay cielos nuevos y tierra nueva. Tiene que ser desde el cielo de Dios. Desde la atmósfera de Dios. No desde una atmósfera intelectual. No desde una atmósfera teológica. No desde una atmósfera de seminario. No desde una atmósfera de conjetura. No, sino desde la atmósfera de Dios. El cielo de Dios, cuando alumbre esa luz, ¿qué va a hacer? Cuando esa luz alumbre desde el cielo, lo otro que le sigue, fíjese, y hemos hablado aquí de esto, y la trompeta suene. ¿Y de qué es que habla la trompeta? Bueno, ahora recuerde que hay rapto literal y hay rapto espiritual. Si queremos estar en un rapto literal, primero tenemos que estar en un rapto espiritual. ¿Sí? No podemos ligar y mixturar las dos cosas porque entonces estaríamos enredados y cuando nos tropezamos donde el hermano Branham dice que va a pasar y si lo creemos que ya pasó, entonces decimos, pero ¿pasó o no pasó? Es que pasó en cierta forma, pero no ha pasado en otra forma. ¿Ve? En lo espiritual, una cosa puede haber pasado, pero sin haber pasado todavía en lo literal. Entonces, si en lo espiritual es que ha pasado, entonces usted tiene que quedarse con eso espiritual, pero estar esperando lo literal cuando pase. Porque si coge y dice, ya en lo espiritual, ya esto pasó, así es que me olvido de lo literal. No, ¿cómo se va a olvidar? Entonces le bastó con lo espiritual y entonces no desea irse en lo literal. Entonces usted está perdiendo el tiempo de usted. Tiene y deseamos las dos cosas. Porque ¿de qué le vale a usted
que usted haya sido raptado en lo espiritual y no se vaya en lo literal. ¿Ve usted? Así es que realmente es para Dios hacer las dos cosas. Lo que pasa es que primero lo que hace es en lo espiritual, nos rapta espiritualmente y después en lo literal. Así como hizo en la novia como grupo, lo hacen nosotros como individuos. Ahora fíjese cómo es que Él nos madura a nosotros como trigo de Dios. ¿Con qué? Con esa luz que alumbra desde el cielo, porque es la luz de el Dios Todopoderoso. Es la luz del sol de justicia. Así es que esa luz del sol de justicia tiene que brillar para los escogidos como individuos, y cuando esté brillando, entonces el tiempo de ¿qué? De el verano para los escogidos del Señor. Y si es el tiempo del verano para los escogidos del Señor, entonces cada día la luz estará más caliente, cada día alumbrará más, ¿ve? Y cada día estaremos más maduros a medida que siguen pasando los días. Y cuando terminemos de madurar por completo, entonces el próximo paso es julio. Y julio es, no le estoy hablando de julio, del mes de julio en lo literal. Ojalá que en lo literal también se cumpla. Pero le estoy hablando del mes de julio en lo espiritual, que tipifica ¿qué? El tiempo o mes o temporada de la cosecha. Ahora, fíjese que el verano es una temporada. Y durante todo ese lapso del verano, el sol empieza a alumbrar y alumbrar fuerte y alumbrar fuerte y fuerte. Pero antes había venido, ¿qué? Vinieron lluvias, vinieron tiempos fríos. Y por eso es que nosotros como individuos, desde que el hermano Branham partió, ¿qué pasó? Comenzamos a sentir esos tiempos fríos, esas lluvias que nos ponían fríos y toda esa lluvia, pero todo eso fue de beneficio. Mire, después del hermano Branham partir en esos días, si alguien hubiera salido predicando todas estas cosas que ya nosotros sabemos del 74 para acá, bueno, pues, habiendo llegado el tiempo, y fíjese, aún las luchas que han habido, ¿cómo hubiera sido si en esos mismos días? Mire, usted, ni yo, ni nadie hubiera resistido esa luz tan fuerte. ¿Por qué? Porque estaríamos pasando por esas etapas y necesitábamos esas temporadas de esas lluvias frías, de ese tiempo frío, de que el sol no fuera muy fuerte. ¿Ves? El sol que alumbró en el tiempo de Lutero fue suave. ¿Ves? Muchas nubes y mucha tempestad fría, pues eso evitaba que el sol fuera caliente. Y era el tiempo en el que el sol estaba más lejos. ¿Ves? Vamos a ver si estaba bien lejos. Busque por ahí a Lutero y mire, de aquí a Lutero, mire lo lejos que estaba. Después vino el tiempo de Wesley, el sol estaba más cerca, pero todavía había muchas nubes, muchas nubes de toda esa cosa denominacional, y con esa lluvia fría y todas esas cosas, pues, imagínese, el sol no daba muy caliente, ¿ves? Y eso le fue viniendo bien porque iba en crecimiento. Luego vino el tiempo pentecostal, donde ya pues era el tiempo donde estaba la cáscara, pero con todo y eso, mire que había distancia, de ahí a aquí, todavía el sol no estaba muy caliente. Pero cuando llegó el tiempo de madurar el trigo, entonces fue la cosa fuerte. ¿Ve usted? Entonces es el tiempo donde el sol se acerca más a la tierra en el tiempo del verano. Por eso es tan caliente. Y es el tiempo también en que menos nubes hay, o ninguna. Ustedes recuerdan un mensaje, no recuerdo cuál es, no sé si es la ofrenda ofrecida de la viuda, que habla acerca del profeta Elías, y habla acerca de aquel tiempo de sequía, y él dice que miraba a los cielos quizás en aquellos días, y no se veía ni una nubecita. Bueno, es que cuando el mismo Elías le dijo al rey, va a llover, y se fue al monte,
miraba para todos sitios y no había ni una nube. Ve usted que en el tiempo bien caliente, no, las nubes son escasas. ¿Eh? Entonces, no se veía ni una nube para tirar el agua para abajo. Entonces tuvo que orar y aparecer después de cierto tiempo esta nubecita pequeña para poder venir agua. Así es que vemos que el tiempo del verano es el tiempo para madurar el trigo, es el tiempo para madurar el grano y es el tiempo a la misma vez para que se seque el tallo, para que se seque la paja y se seque todo lo que no es grano de trigo genuino. ¿Ve usted? Entonces la vida que pueda tener, o el poquito de verdor que pueda tener, fíjese, mire una cosa, todo lo verde de la planta y de la cáscara se lo quita ¿quién? El sol. Y todo lo verde de nosotros también nos lo quita ¿qué? El sol. Pero nos lo quita a nosotros y nos da ¿qué? Madurez. Pero como la paja ni la mata madura para ser cosechada, la paja, cuando se le quita el verdor, ¿qué es lo que le ha pasado? Se ha secado y no sirve para más nada. Y así la cáscara, sino para ser quemada. Pero el trigo, cuando pierde su verdor, entonces coge su madurez y entonces el trigo es lo que sirve. Y así nosotros como individuos hemos estado pasando por esas etapas como individuos y encontramos que hemos pasado por ahí. Ahora, mire usted, todas las cosas que usted podría tipificar en usted como individuo, como que fue ¿qué? Como que fue tallo, como que fue vaina o cáscara, y que todo esto fue siendo dejado a un lado, y ahora ¿dónde está? En el trigo genuino, y usted está haciendo ahora, ¿qué? Este trigo genuino que está recibiendo, ¿qué? El sol de justicia, está recibiendo los rayos poderosos del sol, que madura esa simiente genuina, y entonces está madurando. Entonces todo lo otro que pasó, ya pasó. ¿Ve usted? Esas otras etapas ya pasaron, pero ahora estamos en una etapa más gloriosa en la cual la cáscara, todas esas cosas que son tipificadas por cáscara y por tallo y por todas esas cosas han estado siendo secadas de nosotros y quitadas, y ahora estamos a cara descubierta delante de ¿quién? Del Hijo del Hombre en forma de palabra, en forma de mensaje. ¿Para qué? Para madurar. Entonces, fíjese, estábamos verdecitos en cuanto al nombre nuevo y lo veíamos ahí. Qué verde estábamos. ¿De usted? Venía fulano de tal o fulano de tal y con todas esas cosas que nos traían, ¿qué era lo que hacía? Impedía que el sol nos diese. ¿Ve usted? Entonces eso venía a ser como cáscaras, como cosas que impedían que maduráramos por esos lados. Pero cuando el sol vino y dio por ahí y despegó esas cosas, entonces ¿qué pasó? Por ahí nos maduró. Hemos madurado en cuanto al nombre nuevo, lo conocemos, hemos madurado en cuanto a qué hacer con el nombre nuevo. Nuestra fe ha estado madurando. La fe de esta hora, no de la hora de la segunda dispensación ni de la primera, sino la de nosotros, de esta tercera dispensación. ¿Y dónde estamos nosotros? Estamos aquí, delante de la presencia del sol, aquí, en la edad de la piedra angular. Si estuviéramos acá abajo, todos los que están ahí abajo no han visto nada. No pueden ver al sol. ¿Ve usted? El sol lo que hace es que desde aquí los quema como paja. Entonces, estaba prometido que cuando el sol alumbre desde el cielo y la trompeta suene, el cuerpo de Cristo será ¿qué? Juntado rápidamente. ¿Estamos siendo juntados? ¿A dónde? Aquí. ¿En qué? En la Santa Convocación. Porque la Santa Convocación es un tiempo para ser todos juntados en este tiempo de Santa Convocación, el cual es aquí en el día 8. ¿Para qué? Y en un momento será cambiado y llevado al cielo. Estamos siendo juntados aquí para ser cambiados. ¿Por quién? Por ese sol de justicia. En lo espiritual hemos estado siendo cambiados de un trigo verde a un trigo maduro. Estamos madurando. Sigue el sol cambiándonos en lo espiritual, madurándonos de verde. ¿A qué? A dorado.
¿Qué distancia larga hay de verde a amarillo? Entonces, vamos a ponerle amarillo. Usted no podría decirle exactamente el color, un color amarillento. Entonces va siendo transformado, cambiado, y luego aún su cuerpo literal será transformado también, será cambiado. Pero todo eso ocurre para los que están ahí, delante de la presencia del Hijo del Hombre, en pie delante del Hijo del Hombre, para madurar, porque es el tiempo de ¿qué? Es el tiempo del verano. Y en esta noche, usted me diría, bueno, he visto un error en el mensaje que usted está trayendo. Yo sé cuál es el error que usted ha visto. El error está en el tema. Que yo le puse como tema, el verano está cerca, y usted me dice, no, yo veo que el verano no está cerca, sino que estamos en el verano y el sol está madurándonos. ¿Ve usted? ¿Cree usted que nos ha madurado en muchas cosas? ¿Cree usted que nuestra fe ha estado madurando? ¿Cree usted que usted como individuo ha estado madurando? ¿Quién lo ha estado madurando? La palabra, el mensaje que está viniendo, porque Él está ahí. Él está aquí en esta edad de la palabra. Y lo que usted y yo necesitábamos era ser traídos aquí para madurar delante de Él. Él es el que nos madura. ¿Ve usted? El sol de justicia estuvo en forma de carne en el hermano Branham y maduró a la novia como grupo. Y el sol de justicia está en forma de mensaje hoy para madurarnos a nosotros como individuos, para que nuestra fe madure, no sea una fe luterana, una fe bautista, una fe pentecostal, sino que sea la fe de esta hora, de la edad de la palabra, porque estamos en la edad de la palabra. Estamos en la edad del Hijo del Hombre. Esa es la edad en que estamos. La edad del Hijo del Hombre. Y si estamos en la edad del Hijo del Hombre, entonces el Hijo del Hombre está, ¿dónde? En medio de los escogidos. Y Él está para madurarnos. Lo que pasa es que está en forma de ¿qué? En forma de palabra. ¿Ve usted? Es el mismo. Lo que pasa es que muchos no saben que el Hijo del Hombre tenía otro título y era el título Hijo de David. Y ahora está metiéndose en su trono, que es usted y soy yo. ¿Ve? Estamos siendo madurados en este tiempo de verano. Y ahora yo le digo, ¿en qué mes del verano estaremos? ¿Estaremos empezando o estaremos terminando? Y recuerde, el tiempo del verano para la novia, busque a ver cuánto duró. Busque a ver cuánto duró. Del 63 para adelante, hasta el 65. 2 años con 9 meses. ¿Cuánto durará para nosotros este verano? Este tiempo de calor espiritual. Este tiempo en que estamos madurando espiritualmente en la palabra, en la fe de esta hora. ¿Cuánto tiempo durará este verano? Está caliente, ¿verdad? Cada día que pasa es más caliente. Pero ¿no ha notado usted que cada día que pasa, cada vez que la luz de esta hora viene, esos rayos de luz, cada día que vienen, ¿no encuentra usted que lo ha madurado más y más? Fíjese, por todos los lados le va madurando en lo literal y en lo espiritual. Le va madurando en su vida espiritual, cómo debe vivir su vida espiritual, y qué debe de creer, y qué debe de entender, y en la forma que lo debe de entender, y también le va madurando en su vida natural de cómo debe vivir. ¿Sí? Por eso es que ustedes los domingos aquí en la mañana, usted ve cómo Dios se mueve para que usted madure en las cosas que no ha madurado. También lo vemos los viernes allá en Ponce. Ahora lo que pasa es que usted tiene que ver el sol de justicia manifestándose en forma de palabra, en forma de mensaje, y si es en forma de mensaje, en forma de palabra, pues tiene que ser oído. Y si tiene que ser oído, entonces Dios tendrá instrumentos para usar, para madurarnos a nosotros, pero no son los instrumentos los que nos maduran, es esa palabra. Por ejemplo, mire, si yo o cualquier ministro viene y trata de que usted madure en esto, lo otro,
trayéndole algo de aquí, de la edad pentecostal, ¿qué va a madurar? Lo que hace es que se corrompe. ¿Por qué? Porque si trata de traerle la luz de un día que ya pasó, ya eso es un resplandor, y con un resplandor lo que viene es corrupción. ¿Ve usted? Lo que viene es corrupción, y entonces al venir corrupción, pues entonces usted no puede madurar. Entonces lo que entra es en una perversión. Ahora, no somos ciegos, estamos viendo cómo estamos madurando. Hemos madurado en la adoración, cómo adorar a Dios. ¿Ha madurado usted? ¿Sabía usted cómo hacerlo? ¿No sabía? Pues si no sabía, estaba verdecito en eso. Pero ahora cuando lo ha sabido y lo hace de la manera correcta como está ahora, en esa parte estoy madurito. Pero recuerde que el Señor no lo está madurando usted y a mí por un solo lado. El sol está dando por todos lados. Ve, empieza así, sigue así, nos madura en ese lado, sigue subiendo, nos madura ahí, sigue ahí, nos va madurando hasta que nos haya madurado todito. Y cuando nos haya madurado todito, entonces, ¿qué es usted? Un grano de trigo más, como lo fue el primero que fue tomado, como lo fue la gavilla que fue tomada. Entonces, un grano de trigo maduro, ¿qué es lo que le falta? Pues la cosecha. El cosechado espiritual y literalmente. Entonces, cuando sea cosechado literalmente, bueno, ¿y dónde está fulano y fulano de tal y fulano de tal? Si alguien pudiera saber dónde usted está y él está aquí, tendría que decir, él era un grano de trigo y llegó a la madurez y ahora está allá en el alfolí. ¿Ve usted? Ya él maduró y fue tomado, está en el alfolí. Bueno, ¿y qué tú haces acá abajo? Bueno, yo no maduré. Ahora recuerde que todos los granos de trigo madurarán. La paja, pues perderá su verdor, pero se quedará como seca. El trigo perderá su verdor, pero cogerá el color dorado, que lo identifica como un grano de trigo maduro. Ahora recuerde usted bien esto. Usted y yo podemos estar maduros por un lado, pero tenemos que madurar por todo. Usted ha visto también los mangos. Por unos lados están maduros, pero por otros no. No está maduro todavía. Está como pintado. ¿Cómo estará usted y yo? Bueno, el Señor nos ayude. No es como estemos. Es como vamos a estar si seguimos delante de la presencia del sol. Si seguimos delante de la presencia del Hijo del Hombre, que está en forma de palabra, entonces maduraremos. Ahora, para terminar, para concluir, dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, cosas que vendrán y que no son nada de bueno, y usted sabe las que vienen, y de estar en pie delante de ¿quién? Del Hijo del Hombre. ¿Ve usted? Entonces, tenemos que estar en pie delante del Hijo del Hombre, que es ¿quién? La palabra, y estando en pie delante de la palabra del mensaje que corresponde a esta hora, estamos en pie delante del Hijo del Hombre. Porque estamos creyendo ¿en quién? En el Hijo del Hombre y la venida del Hijo del Hombre que vino en forma de carne humana, y creemos todo lo relacionado a la venida del Hijo del Hombre. Y creemos que ese Hijo del Hombre es hijo de David. Y ahora, Él está moviéndose para madurarnos a todos nosotros. ¿En dónde estamos en lo espiritual? Ojalá y estemos en junio y ya terminando espiritualmente hablando. Porque para julio, en julio es la cosecha. Por lo tanto, todo esto, encontramos el sol calientito. Y hermano Branham hay un sitio donde dice que cuando el sol se pone bien caliente, dice las piedras, el polvo de la tierra y las cizañas dicen, qué sol más caliente, este viejo sol está bien caliente. Pero dice, pero el trigo está contento, ¿por qué? Porque lo está madurando. Ve usted, así es que es calientito lo que Dios está haciendo, es bien caliente, es candela, como decimos nosotros, que quema todo lo que sea paja, pero que madura a el escogido. Por lo tanto, sabiendo nosotros la hora en que estamos viviendo,
sabiendo que ya estamos al final, entonces démosle gracias al Señor por todas las cosas que Dios está haciendo y esperando que seamos cosechados y seamos trasladados de esta dimensión a la otra dimensión, luego de haber llegado a la total madurez. Así es que ya vemos que son pocas las cosas que nos faltan para estar maduros por completo, pero lo que nos falte tiene que venir. Tiene que seguir usted y yo delante de la presencia del sol, que Él está alumbrándonos aquí, porque estar aquí, esto es la piedra angular. Y la piedra angular allá en la Nueva Jerusalén es el pilar de fuego, es el sol de esa ciudad. De usted, ¿y maduramos o no maduramos aquí? Oh, aquí hay luz suficiente, aquí arriba hay luz suficiente para que maduremos. Así es que Dios nos bendiga en esta noche, Dios nos guarda, y entonces si no le gustó mucho el tema porque cree que está un poco equivocado, pues vamos a cambiárselo ahora al final. El verano está aquí. Dios nos bendiga y Dios nos guarde en esta noche.